Muy buenos días familia Achiote y bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar ramen, sí señores, pero un ramen casero, un ramen a mi estilo. Así que por favor espero que se queden hasta el final y puedan replicar esta deliciosa receta. Iniciamos el ramen preparando nuestra base o el caldo en el que vamos a preparar el ramen. Necesitamos hueso de puerco o hueso de carne, en mi caso voy a usar osobuco. Entre más carne agreguen, más sabor va a tener el caldo. Lo ponemos en agua por 7 minutos después de haberlo lavado muy bien. Y luego, mis corazones, lo que vamos a hacer es ir adelantando los ingredientes que va a llevar la base de este caldo o el caldo. Vamos a utilizar 2 cebollín. Si tienes puerro, por favor agrega también puerro. 2 dientecitos de ajo, suficiente cilantro, este es un toque personal, a mí me parece que le da muy buen sabor, así que lo agrego. Y por supuesto jengibre, 2 láminas de jengibre, puedes agregar un poco más si te gusta mucho el jengibre. Y también voy a integrar una cebolla. Luego de los 7 minutos nos damos cuenta que ya la carne ha desprendido como mucho mugrecito, ¿se dan cuenta? La base de este caldo es un caldo que tiene que ser muy limpio, así que esa agua la botamos, lavamos nuevamente el hueso y luego ponemos suficiente agua caliente. Ahora sí, vamos a preparar el caldo o la base para el ramen. No se preocupe que sí va a tomar sabor, que no ha perdido sabor, porque solamente fueron muy pocos minutos para limpiar el hueso. Agregamos todos los ingredientes que cortamos previamente al caldo. Y súper importante, no se les olvide, agréguenle un poquito de sal para que vaya tomando sabor. Ahora lo dejamos inicialmente a fuego alto por 10 minutos. Es súper importante dejarlo a fuego alto para que podamos limpiar nuevamente toda la espuma que sale al inicio de cada cocción del caldo. De esta manera lo limpiamos y así nos aseguramos pues que siga quedando un caldo mucho más limpio. Después de esto vamos a demorar a fuego medio 3 horas cocinando este caldo. Esto les cuento que es muy poquito, en Japón utilizan incluso hasta 10 horas de cocción. Pasado 2 horas y media de cocción, pues esto ya, miren, ya tiene color y ya sabe espectacular. Pero en este punto yo voy a agregar lomo de carne. ¿Por qué? Porque le quiero poner adicional un poco más de la carne y que quede mucho más vistoso cuando vaya a servir el ramen. Ponemos 200 gramos, tampoco es necesario poner mucho. Esto es porque yo lo estoy haciendo como para unas 3 a 4 personas. Agrego otro poquito más de sal y mis corazones mezclamos y dejamos que se siga cocinando por el tiempo que resta. Pero antes vamos a agregar champiñones shiitake. Yo los lavo previamente y luego los pongo. Estos son secos, pero tú puedes usar cualquier otro tipo de champiñón o seta que tengas para que le dé mucho más sabor al caldo. Ahora vamos a cortar todos los ingredientes que va a llevar nuestro ramen. No puede faltar el cebollín o la cebolla larga. La cortamos bien finita, como te puedes dar cuenta. Yo adicional quiero agregar pak choi. A mí me encanta este tipo de verdura. Si ustedes no la pueden conseguir, incluso me parece que lo pudieran sustituir un poco por repollo. Es de la misma familia, así que lo pueden lavar y desinfectar muy bien como yo lo hice acá. Yo voy a utilizar también champiñones enoki, estas son un tipo de setas, pero ustedes pueden utilizar cualquier otro tipo de champiñones, blancos o marrones, todo lo que tengan en casa lo pueden utilizar. Ahora vamos a retirar la carne, ya han pasado 3 horas de cocción, retiramos también los champiñones shiitake y todo lo que ha sobrado del caldo hasta obtener una base limpia. Ahora ponemos en otra olla un poquito de agua con sal, mientras vamos dejando a que se cocine un poquitico ahí nuestro caldo, que se mantenga calientito, y luego ponemos el pak choi en la olla donde teníamos el agua. Lo vamos a dejar por 3 minutos. Cortamos la carne que va a llevar nuestro ramen. Yo también utilizo la carne que desprende el hueso, obviamente tiene mucho sabor y no desperdiciamos nada. Cortamos acá la carne, luego vamos a hablar de los fideos. Pueden utilizar este tipo de fideo que es el típico, que es de huevo, que es a base de huevo, pero también podemos utilizar este otro tipo de fideos o noodles que son mucho más fáciles de conseguir. Salsa de soya, por supuesto que sí, va a ser opcional. Y luego ya han pasado los 3 minutos de cocción del pak choi, lo voy a retirar. De esta manera me aseguro que quitarle este sabor un poquito amargo que tiene el pak choi. Ahora en otra olla con
más agua bien caliente, lo que vamos a poner son los fideos. Estos van a tardar 2 minutos, por favor, no más de ese tiempo. Ahora ya es momento de servir. Vamos a poner de 1 a 2 cucharadas de salsa de soya y luego vamos a integrar el caldo base que está lleno de sabor. Obviamente, se dan cuenta, no necesitamos ningún tipo de caja, ningún tipo de químico. Todos estos paqueticos están llenos de muchos ingredientes que no son buenos para la salud. Ponemos los enoki y también nos damos cuenta que los fideos ya están, así que los vamos poniendo en nuestro caldo. Yo no tengo la taza típica en la que los japoneses sirven su famoso ramen, pero bueno, lo podemos hacer así, tal cual como yo lo estoy haciendo. Ese no es el límite para preparar esta deliciosa receta. Organizamos muy bien los fideos y luego vamos poniendo también todas las verduras que hayamos decidido integrar. Ponemos el pak choi, yo también voy a poner las setas, los shiitake y luego también vamos a poner bien organizadito, como lo hacen los japoneses, la carne y por supuesto en el centro mucho cebollín o cebolla larga o de verdeo. El huevo, puedes cocinar un huevo opcional si lo quieres poner o no. Este es el resultado de un ramen casero a mi estilo. Como les digo, de pronto no sea una receta típica, pero así es como yo lo preparo. Me encanta prepararlo en casa en los días fríos. Si a ti te ha gustado, yo te invito a que te suscribas a este canal y actives la campanita en la función de todos. Y también, por supuesto, que me regales un like. Es súper importante para nosotros. Mis corazones, los invito a preparar este ramen en casa. Así ustedes pueden preparar algo mucho más sano, mucho más saludable, con pocos ingredientes y con muchas verduras, tantas como ustedes quieran. Al final, todos los ingredientes y cantidades usados. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Los espero en Facebook. Un beso gigante. Chao.